el negocio jurídico nace, pero con defectos. Y esos defectos pueden generar que fenezca ese negocio jurídico sin que cumpla con sus efectos. En otras circunstancias, ese nacimiento con defectos puede corregirse. ¿Qué quiere decir esto? Que durante el camino de su ejecución pueden realizarse ciertas actividades entre los interesados para que esos defectos desaparezcan y cumplir los efectos del negocio jurídico que llegaba. La primera que analizamos fue la capacidad legal. Habíamos dicho que existen dos tipos de capacidad, que es la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. La capacidad de goce o la capacidad de ejercicio, o también llamada capacidad legal. La capacidad de goce se ejerce a todas las personas. Todas las personas tenemos una capacidad de goce. Pese a que nos falta algún tipo de discernimiento en algunas actuaciones, por lo que a la falta de ese discernimiento, pues generaría unas consecuencias del negocio jurídico. Por otra parte está la capacidad legal, que es una presunción que nos trae el Código Civil, en donde se señala que el hecho de que yo tenga 18 años de edad, es decir, me vuelva ciudadano, me otorga la facultad, la ley me otorga la facultad de ejercer cualquier tipo de negocio jurídico sin ningún tipo de prohibición. Pues prohibición de hacer. No estoy hablando de esas prohibiciones penales, es decir, todo negocio que esté permitido en ese sentido. A contrario de esas capacidades, pues existen las incapacidades, que en pocas palabras son la imposibilidad de alguna forma, ya sea absoluta o relativa, de realizar ciertos negocios jurídicos. Pero tenemos que analizar esta incapacidad desde que el Estado lo que está procurando es proteger al incapaz, no proteger a la persona que realizó el negocio jurídico con el incapaz. Y eso lo tienen que tener en cuenta. ¿Y por qué se protege al incapaz? Pues porque precisamente él no tiene el discernimiento, no tiene la habilidad de efectuar, de obligarse frente a otras personas. Y obviamente se protege el orden social y el orden económico. Es decir, en última se está protegiendo a la generalidad de la comunidad. A todos nosotros nos está protegiendo esas prohibiciones frente a la realización de negocios jurídicos con incapaces. O las exclusiones. Es así que el artículo 1530 trae esa presunción de la capacidad. Toda persona es legalmente capaz, excepto aquellas que la ley declara incapaces. Entonces, la regla general es que todos somos capaces. La excepción, es decir, lo extraño, lo ajeno a esa circunstancia, es que usted sea incapaz. ¿Y cuando usted es incapaz? Pues estas reglas de incapacidad nos las trae el artículo 1504 del Código Civil. Se han agrupado en tres grandes categorías, que son las incapacidades absolutas, las incapacidades relativas y las incapacidades particulares. Ustedes tienen que aprenderse muy bien estas circunstancias. Ustedes vienen viendo estas incapacidades desde derecho de personas y lo van a recordar nuevamente en derecho de familia. Y lo vamos a recordar nuevamente, si todo sale bien el próximo semestre, en contratos 2. Porque dependiendo de estas características, se debe analizar la nulidad o la nulidad de los negocios jurídicos. O sea, el primer elemento de validez o el primer requisito de validez permea absolutamente todo el negocio jurídico. Es decir, tiene que estar presente ahí y tiene que cumplirse con ese. Dígame, Juan José. Doctor, buenos días. ¿Cómo está, Juan José? Excelente, doctor, muchas gracias. Una pregunta, aquí en la primera parte cuando se menciona la incapacidad absoluta en la premisa donde mencionan la parte de los impúber,
que están entre 7 años y 13 años. Entonces, ahí en esos 13 años hay como un plus. No sé si como si estuvieran agregando cierta cantidad de tiempo a esos 13 años, porque mire que sale y 13 años, 11 meses y 30 días. Sí. Entonces, 11 meses y 30 días no son pues 12 meses. No, los 12 meses se cumplen al día siguiente. Cuando usted cumple los 12 meses, cumple 14 años. Analícelo. Sí, calendario siempre serán hasta los 31 días, ¿cierto? No, en norma judicial, y eso es algo que tienen que aprender, eso lo van a aprender en derecho procesal. En norma judicial, y se ha tomado una generalidad porque precisamente yo como cuento 28 días de febrero o eventualmente 29, los 30 días de agosto o los 31 días de julio. Entonces, yo como armonizo eso, ¿sí? Se han entendido que en norma judicial siempre se cuenta hasta los 30 días, como unificando el criterio, ¿sí? Entonces, cuando usted pasa al 31 días, se entiende que ya es el siguiente año o el siguiente mes. Por eso es que los meses se cuentan es por 30 días y los días y se cuenta es calendario. Entonces, si usted tiene el mes de julio que es de 31 y el mes de agosto que es de 30, y usted tiene que cumplir una obligación el 3 de septiembre. Entonces, yo cuento, bueno, a mí me dan plazo, yo acojo una obligación el 3 de julio. Ojo, el 3 de julio. Mientras en su cabeza coja un calendario aquí del computador 3 de julio. Y dice, usted me tiene que cumplir la obligación dentro de los 2 meses siguientes a la suscripción. Perdón, no dentro. A los 2 meses siguientes de la suscripción de este negocio jurídico, los cuales se contarán el día de hoy. Hoy es 3 de julio. Es decir, que usted a partir de mañana desde hoy empieza a contar los 2 meses. Los 2 meses se cumplirían el 2 de agosto, porque el 3 de agosto ya sería el tercer mes. ¿Sí me entiende? Entonces tienen que tener mucho cuidado con el cómputo de términos. Ya. Siempre cuando se van a contar los términos, pues yo tenía entendido que así como usted lo está estipulando, se iniciaba el proceso el día El de día hoy siguiente. y los términos empezaban a contar a partir del día siguiente. Sí. Pero sí, no, y usted tiene la razón. Usted tiene la razón. Lo que pasa es que no se acuerda como yo redacté el contrato, dice, se empezarán a contar a partir del día de hoy. ¿Sí? En otros términos se dice, se empezará a contar a partir del día siguiente de la suscripción del contrato, que es lo más lógico. Ustedes tienen que entender cómo es que se redacta un negocio jurídico. Ojo que yo estoy hablando de negocios jurídicos. En materia de códigos de cómputo de términos legales, que eso es lo que usted quiere diferenciar, efectivamente es como usted lo está diciendo. Si a usted lo notifican hoy de un acto administrativo, de una demanda, de cualquier actuación judicial, si lo notifican hoy, el término empieza a contar a partir del día de mañana. ¿Entendido? Y se vence, pues, si dicen días, pues se cuentan días hábiles. Si se dicen meses, se cuentan días calendario. Entonces, si a mí me notifican hoy de un acto administrativo y me dicen, Daniel, según la ley, el artículo 186 del Código de Procedimiento Administrativo de lo Contencioso Administrativo, usted para demandar en nulidad ese acto administrativo cuenta con 4 meses. Entonces, hoy es 9, mañana empieza el término, 10. Entonces, 10 de septiembre, 9 de octubre, 9 de diciembre, 9 de octubre, 9 de noviembre, 9 de diciembre y 9 de enero. ¿Y por qué le restó 1? Porque el día 10 ya sería el quinto mes. ¿Sí me entiende? Ahí hay una discusión incluso jurisprudencial en donde algunos magistrados, créame que en esa situación no es pacífica. Yo a mis estudiantes les recomiendo siempre que cuando eso sean cómputos de término, ustedes se resten automáticamente 1 o 2 días para evitar dolores de cabeza. La Corte ha establecido en algunos casos que los meses tienen que ir de mes a mes, es decir, si mañana empieza, que mañana es 10 de septiembre, el mes se vence el 10 de enero.
¿sí? Porque ahí se cumple el mes. Otros dicen, no, si es que si empieza el 10, yo tengo que contarlo hasta el 9 de enero, porque el 10 de enero ya sería el quinto mes. Entonces, ahí hay una pequeña discusión y ha ganado terreno en la que dice que tiene que computarse hasta el 9 de enero, porque si cuenta el día décimo, ya sería el siguiente mes. Y pasa exactamente aquí lo mismo. Yo por eso lo aclaré aquí, 13 años, 11 meses y 30 días. ¿Por qué? Porque si usted advierte en un negocio jurídico que la persona celebró el último día en que tenía 13 años, usted podría solicitar una incapacidad absoluta, es decir, una eventual nulidad absoluta del negocio jurídico. Es que eso es lo importante de determinar esto. Es que si yo les digo 13 años, ustedes, bueno, 13 años, entonces hasta que yo cumpla 14 años. ¿Cuándo usted cumple 14 años? ¿Quién me está hablando? Andrés. ¿Cuándo usted puede determinar que cumple 14 años? Andrés se fue. ¿Cuál de los Andrés, doctor? ¿Cómo? ¿Con Andrés Barrera o con Andrés Cavadía? No, pues Andrés, usted era el que me estaba haciendo la pregunta, ¿no? No, yo no le estaba haciendo preguntas. No, perdón. No, Juan José Juan Guido. José, es que se me perdió aquí, perdón, Juan José. Entonces, Juan Sí. José, ¿cuándo No, cumple usted los 14 años? o sea, según la pregunta yo estaría entendiendo que tengo 14 años precisamente el día en que cumplo años, pero tendría 13 años, Hasta el día anterior. así faltara un día para Exacto, cumplir. exacto. Entonces, qué importante, digamos, hoy usted cumple 14 años, ¿cierto? Entonces, si hoy cumple 14 años, usted está entre los incapaces relativos. Pero si ayer usted celebró un negocio jurídico, cualquiera que fuera, de los que termina alguna formalidad, pues usted estaría en una incapacidad absoluta. Entonces, las consecuencias jurídicas de haber firmado el contrato ayer, haberlo firmado hoy, son diferentes, ¿sí o no? Porque es que usted ya estaría hoy en una incapacidad relativa y ayer estaba en una incapacidad absoluta. ¿Cuáles son las consecuencias? Que eventualmente, si hoy lo firma, usted podría alegar una nulidad relativa del negocio jurídico, lo que generaría eventualmente la posibilidad siempre se me olvida esa palabra, la posibilidad de ratificar el negocio jurídico cuando usted cumple los 14 años, pero si usted tenía 13 años, 11 meses y 13 días y 30 días, pues ahí sí no puede ratificar el negocio jurídico. En ese momento, ¿no? Porque estaba en una capacidad absoluta. Pero esto es relativo. Cuando ustedes veamos las nulidades, ustedes me van a entender. Por eso es tan importante determinar hasta qué edad usted estaba en incapacidad. ¿Vale? ¿Quién era que había levantado la mano? Aquí yo vi, pero me demoré este chico que siempre... Era yo, doctor. Sí, siempre se me olvida su nombre. No, yo iba a resaltar entre lo que usted estaba diciendo, sino que ya usted lo dijo, entre la relación, pues lo que hace estos términos es para bien identificar si pues se está ante una incapacidad. ¿De qué tipo es la incapacidad? Ajá. Y pues, por Los ejemplo, efectos. exactamente. Y de que es obviamente para bien identificar de que si usted está entre los 11 meses, los 13 años y 11 meses y 30 días todavía es impuber, y después ya del resto, del que pasa por ahí, ya inmediatamente pasa a la otra incapacidad que sería relativa, y así sucesivamente, que es lo que usted estaba diciendo, solamente que en el transcurso que le estaba explicando al compañero, pues usted no lo había manifestado y ya después lo dijo. Ok, y pasa exactamente con la incapacidad relativa. Si usted celebra un negocio jurídico cuando tenía 17 años, 11 meses y 30 días, pues inicialmente el negocio jurídico podría estar tildado de incapacidad relativa, ¿sí? O de algún vicio. Pero si usted lo celebra el día siguiente, el día que usted cumple 18, en donde su cédula, usted lo primero, no sé ustedes, pero yo lo primero que hice el día que cumplí, después de que me celebraron los 18 años, fue al día siguiente sacar cita en la registraduría para decir, tengo mi cédula.
Eso para uno era importante en esa época, no sé para ustedes ahorita si sucede eso. Pero eso es lo importante, saber hasta qué momento llegan las incapacidades. A mí me lo enseñaron diferente, a mí me decían entre los 7 y los 13 años, porque de pronto el profesor entendía que no era necesario explicarlo. Y más adelante uno entraba en esas confusiones cuando llegaba otro profesor y le decía, no, usted se equivocó en la respuesta de su parcial porque aquí estábamos en una incapacidad absoluta, mire las fechas y usted me alegó una incapacidad relativa y uno, vaya, ¿cómo así? ¿Por qué no me lo explicaron así? Dígame, Edison. No, sí, disculpe, profesor. Lo que pasa es que también sucede que, por ejemplo, los padres o los mismos menores, cuando ya tienen casi, o sea, le hacen falta como 2 meses o un mes o días para cumplir la cierta edad, por ejemplo, van a cumplir los 14, tiene solamente, lo cumple en mayo y estamos en abril, entonces dicen, no, ya yo tengo 14, ya entonces sucede muchas veces así, de que como ya están próximos a cumplir la edad, manifiestan que la tienen. Exacto. Entonces eso tiene unas consecuencias bastante importantes. Edison, listo. Vale. Permítame un segundo que cerré aquí sin querer. Ok. Eso, aquí yo los separo frente a infante e impúber, pues porque es que así le enseñan a uno, donde la capacidad más absoluta está hasta los 7 años, hasta antes de los 7 años, y los impúberes hasta antes de los 14 años. Pues entiéndame para no entrar en esas precisiones. Entonces acordémonos que a nosotros en Derecho de Personas nos enseñaron que los incapaces absolutos eran los infantes y luego los impúberos, y lo que los incapaces relativos eran los menores púberes, y ya los demás éramos ciudadanos o capaces absolutos. Y se presenta una incapacidad particular que no depende de la edad, sino de la calidad de las personas. ¿Qué significa eso? Que hay ciertas personas que tienen una capacidad absoluta para celebrar sus propios negocios, pero se encargan de los negocios de otras personas. Lo que ustedes conocieron y les enseñaron como tutores y curadores. Ahorita con la reforma al Código Civil, con la ley 1996, ya desapareció, no ha desaparecido totalmente, pero ya no se está utilizando esa palabra de tutores o curadores, sino de personas de apoyo. Las llaman así, personas de apoyo. Entonces estas personas de apoyo lo que hacen es verificar que sus negocios jurídicos pues se estén llevando correctamente. Estas personas son generalmente, en los casos de los incapaces absolutos y de los incapaces relativos, los padres. Acordémonos que hay situaciones en cuando los incapaces relativos tienen su propio pecunio, es decir, tienen su propio patrimonio y han adquirido con su propio pecunio eso es patrimonio. En esos casos, para evitar, como la ley presume que todavía no han tenido el absoluto desarrollo de su capacidad mental, presume que ellos necesitan a alguien que los guíe, que los oriente. Entonces, los tutores son los que ejercen los padres de familia son los que ejercen esas características, pero no es que determinen si quieren, si hacen o no hacen el negocio jurídico. No significa que el padre determine el rumbo del patrimonio del incapaz o de la persona incapaz. Lo que hace es administrar esos bienes. Significa que si ese menor recibe algún dinero o algunos bienes, cuando él los quiera vender, tiene que adelantar ciertos procedimientos judiciales, autorizaciones, para realizar esos negocios jurídicos. Yo pues les ponía el ejemplo, no sé si alcanzaron ustedes a resolverme la pregunta, pero no lo tengo claro. Si la ley me dice que los menores de 14 años son incapaces absolutos, ¿por qué un niño menor de 14 años puede ir a la tienda, puede subirse a un bus, puede ir a Macro, puede ir a cualquier sitio y eventualmente comprar una gaseosa, pagar el transporte público, adquirir una lámpara, un ventilador en el Macro y no pasa nada? ¿Y por qué? No pasa nada en el sentido de que no le niegan el servicio o no le niegan el producto,
pero pese a que la ley dice que son incapaces absolutos, es decir, no tienen el discernimiento para hacerlo. ¿Por qué no pasa nada ahí? O eventualmente Usted no no puede... lo, sí, doctor, usted nos lo había manifestado, creo que es tolerancia social. No, es aceptación social. Aceptación social. Podemos Yo había dicho utilizar que era esa por palabra costumbre. también, tolerancia. Bueno, dame un segundito, por favor. A ver, eso, tolerancia social podemos decirlo y también como una especie de aceptación, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que en últimas esos negocios jurídicos no afectan lo social ni lo económico. ¿Será que porque un niño va y compra una gaseosa, va y compra un ventilador, la economía del país se cae? ¿Cierto que no? Porque se sube un transporte público, se cae. No. Entonces, esas normas se generan frente a ciertas circunstancias de orden público, económico y social que tengan una incidencia muy importante. Sin embargo, y eso sí se los puedo dejar claro, si bien es cierto, no afectan el orden social y económico, sí de pronto pueden afectar ciertos órdenes particulares y económicos de alguna persona. ¿Cómo sería el caso? Que mi hijo, que es menor de 14 años, coja mi tarjeta de crédito, se vaya a Macro, él obviamente no entiende cómo es la situación de las tarjetas de crédito, no analiza que él me ha visto pagar a mí las cosas con la tarjeta de crédito y él entiende que yo solo con entregar la tarjeta me van a entregar un producto, ¿sí? En su cabeza solamente está eso. Y yo lo hago con complacencia. Entonces él, sin utilizar picardía, saca la tarjeta, va a Macro, va a cualquier sitio, compra su PS4 y entrega la tarjeta de crédito y el comprador se lo da. Si bien es cierto, eso no afecta el orden económico y social de una nación, sí genera ciertas circunstancias en las cuales existe un poder de negociación mucho más elevado en uno de los extremos negociales. ¿Qué significa eso? Que quien me vende tiene el conocimiento y tiene la experticia, pero el que compró no la tiene. Y eventualmente se puede ver como una especie de, no de engaño, pero sí de una posición superior de uno de los extremos negociales, y eso genera un error, un vicio en el consentimiento. ¿Qué genera esa situación? ¿Qué genera esa situación? Que yo como papá, cuando mi hijo llegue, papá, mira, compré tu tarjeta, cogí tu tarjeta de crédito y compré el PS4 que tanto quería, que no sé qué, pues primero, pues no, digamos, no pongo buena cara. Y segundo, yo tengo la posibilidad de ir a esa tienda a que me reversen la compra. ¿Por qué? Porque ese negocio era nulo por la falta de capacidad de uno de los agentes. ¿Sí me entendieron la circunstancia? Ahora bien, sí, señor. Eso en primera medida. Me voy a adelantar un poco, pero es que es necesario. En segunda medida, yo eventualmente puedo ir molesto con el vendedor y él decir, hombre, ¿usted cómo le fue a vender con mi tarjeta de crédito un PS4, un PS5 a un niño que tiene 6 años? No es que él trajo su cédula y se tarjeta y no importa. ¿Usted por qué lo vendió? No es que yo pensé que usted iba autorizado. No, no, señor. Y yo, bueno, molesto y me dicen, tranquilo, señor, lo que pasa es que esos aparatos estaban en oferta. Entonces, si valían 5 millones, hoy su hijo tuvo la fortuna de que se lo vendimos en 2 millones de pesos. Entonces, eventualmente, eso que inicialmente era irregular, que había un vicio en el consentimiento porque había un error sobre la persona, yo después lo puedo subsanar, porque como yo soy el titular, yo soy el tutor, yo soy el cuidador y la persona de apoyo, puedo responder por esos negocios jurídicos. Entonces yo no es que tenga que llegar a firmar un documento, ¿sí? Pero sí puedo decir, bueno, teniendo en cuenta que pasó eso,
valido la compra. ¿Y cómo lo valido? Solamente generando aceptación, es decir, diciendo, bueno, siendo así las cosas, gracias y me voy. En otras situaciones en donde existen las formalidades, pues se requieren cumplir con las formalidades del caso para ratificar esos negocios jurídicos. Y eso lo vamos a entender con más detalle más adelante. Y pues en esa situación se da lo de las incapacidades particulares, en donde ciertas personas no pueden realizar ciertas actividades. Es Daniel. Daniel tengo ya la mayoría de edad. Es decir, el artículo 1503 me permite realizar todos los negocios jurídicos que yo quiero. Pero como yo soy un personal de apoyo, como yo estoy al cuidado de los bienes y el patrimonio y de otra persona, si yo quiero realizar un negocio jurídico con el patrimonio de otra persona, requiero autorización. Por eso es que se me genera hacia mí una incapacidad particular. Por eso es que yo no puedo vender los bienes de mi hijo si no tengo autorización del juez de familia. ¿Entendido las tres formas de la incapacidad ahora sí? Bueno, como para terminar y como para apuntillar este tema de la incapacidad y de la presunción de capacidad, pues esa presunción de capacidad también está reiterada en el artículo 6 de la ley 1996. Y aquí la voy a buscar porque no la tengo a la mano. El artículo 6. El artículo 6 dice lo siguiente de esa ley. A pesar de que el artículo 1503 del Código Civil ya la traía, la ley 1996 no la vuelve a ratificar sin modificar el código. Y dice lo siguiente. Todas las personas con discapacidad son sujetos de derecho y obligaciones y tienen capacidad legal en igualdad de condiciones, sin distinción alguna e independientemente de si usan o no apoyos para realización de sus actos jurídicos. Ojo, en ningún caso la existencia de una discapacidad podrá ser motivo para la restricción de la capacidad de ejercicio de la persona. La presunción aplicará también para el ejercicio de los derechos laborales de las personas con discapacidad, protegiendo su vinculación e inclusión laboral. Parágrafo. El reconocimiento de la capacidad legal plena previsto en el presente artículo aplicará para las personas bajo medidas de interdicción o inhabilitación anteriores a la prolongación de la presente ley, una vez se haya surtido los trámites señalados en el artículo 56 de la misma. Lo que hizo este artículo 6 fue aclarar, no ampliar, porque es que el artículo 1503 decía, todos son capaces, pero como se habían presentado ciertas circunstancias y obviamente existían las reglas sobre las personas con interdicción, pues aquí esta ley lo que hizo fue levantar esas reglas y decir, señores, ahora en adelante todo el mundo es capaz. Se presume la capacidad de las demás personas, de todos, absolutamente de todos. Si usted es mayor de 18 años, se presume que usted es capaz absoluto. Si usted tiene una interdicción, pues tendríamos que mirar la situación para verificar el tipo de nulidad que se presente. ¿Y por qué se hace esto? Pues para darles esa presunción de buena fe y de proteger a las personas que realizan los negocios jurídicos de buena fe. Porque muchas veces terminaban siendo estafados alegando este tipo de interdicción. Listo, chicos. Entonces nos vemos el próximo lunes. Las pilas puestas y ánimo que todavía hasta ahora esto empieza. ¿Listo? Prácticamente en 2 semanas ya volvemos otra vez a parciales. Entonces, ya saben, pilas con sus notas. Les voy a dejar la actividad que les había dicho, que ustedes tenían que hacer unas cláusulas. Entonces, voy a subir la actividad. ¿O eso ya la hicieron? Angie, ¿me recuerda, por favor? No, esa no la han hecho. No, doctor. Voy a subir para que de hoy en 8 tengan plazo a entregarme esa actividad. La tienen que hacer en individual, ya saben, a mano. Son 5, me explican 5 cláusulas de las que expuse aquí en clase y ustedes investigan 5 tipos de cláusulas más, ¿vale? Y nos indican de qué se trata.
Entonces nos Creo vemos que en 8 días, chicos. El próximo lunes, que digan. Buen resto de creo que semana. había Gracias, dicho que era en profesor. grupo.